Un veterano afroamericano con problemas de movilidad fue obligado a ceder su asiento asignado a una pasajera blanca que simplemente llegó primero. Claire, escondida tras excusas personales, ignoró normas y derechos sin mirar atrás. Pero Marcus no alzó la voz, hizo una llamada que detuvo el vuelo y obligó al sistema a responder. Y solo escuchen cómo terminó esta historia, porque la justicia, esta vez, no pidió permiso para sentarse donde le correspondía. Marcus Hill llegó a la puerta de embarque C-27 con la puntualidad de quien ha vivido bajo reglas estrictas y aún cree que el respeto al tiempo ajeno es una forma de dignidad. Vestía sencillo, una chaqueta gris de la Marina de los EEU, con los bordes gastados por los años, jeans oscuros, zapatillas ortopédicas y una expresión serena que solo conocen quienes han pasado por más de lo que dicen. Llevaba en la mano izquierda su tarjeta de embarque y en la derecha un bastón plegable que apenas usaba, pero no soltaba. El personal de tierra lo saludó sin mirar. Subió entre los primeros, Grupo 2, Prioridad Médica, y caminó por el pasillo con lentitud, evitando tropezar con los bultos mal colocados y los codos extendidos de quienes ya estaban sentados. Sabía exactamente a dónde iba. 12A, ventanilla en fila de emergencia. Ese asiento lo había pagado aparte. No por capricho, sino porque su rodilla izquierda, reparada en 3 ocasiones tras una lesión en servicio, no aguantaba más de 20 minutos doblada sin inflamarse. Cuando llegó a su fila, se detuvo en seco. El asiento 12A ya estaba ocupado. Una mujer blanca de unos 40 años, rubia, bien arreglada, con auriculares de marca en el cuello y una mochila cara bajo el asiento delantero, ocupaba su lugar con la seguridad de quien cree tener razón aunque no la tenga. Estaba ya abrochada. Cruzó las piernas como si el asiento fuera suyo desde el despegue del universo. Marcus miró la fila, revisó su tarjeta, volvió a mirar. Con educación, pero con la firmeza de quien no duda, dijo: «Disculpe, creo que ese asiento es mío, 12A». La mujer lo miró brevemente, sin molestarse en ocultar su impaciencia. No revisó su tarjeta, no se movió. «Sí, bueno, yo llegué primero. Mi conexión es en menos de 2 horas y necesito salir rápido. Además, tengo ansiedad, me dan pánico los espacios cerrados». Le señaló con un gesto seco. «Puede tomar el mío, es 26B, pasillo, está bien». La frase no era una oferta, era una instrucción disfrazada de cortesía. Marcus parpadeó, mantuvo la calma como había hecho tantas veces en misiones más tensas que esta. Pero algo en el tono, en la forma en que ella lo mandó al fondo sin siquiera mirar su tarjeta de embarque, dejó una grieta. No era la primera vez que lo trataban como si fuera opcional. En ese momento apareció el sobrecargo, Jason Moore, joven, camisa perfectamente planchada, sonrisa de entrenamiento, ojos ocupados. Se acercó con el cuerpo inclinado hacia adelante, como si cada paso que no resolviera el problema le costara minutos en tierra. «¿Todo bien aquí?», preguntó. Claire fue más rápida, señaló a Marcus sin alzar la voz, pero con firmeza. «Hay un malentendido. Yo estoy sentada, pero él dice que este asiento es suyo. Le ofrecí el mío. Él no quiere moverse». Jason miró a Marcus, no miró su tarjeta de embarque, no preguntó por condiciones médicas, no evaluó si el asiento tenía asignación. Simplemente dijo: «Podemos resolverlo después del despegue, señor. Por ahora, por favor, tome el 26B. Así podemos salir a tiempo». El mundo se detuvo durante 2 segundos. El tipo de pausa que no se nota en los registros de vuelo, pero que corta el aire como papel. Marcus no dijo nada. Su mandíbula se tensó. Bajo la vista su tarjeta de embarque, todavía en su mano. 12A, claramente impreso. Fila de emergencia, espacio adicional, ventanilla. Detrás de él, alguien en la fila 13 murmuró en voz baja, pero lo suficientemente alto para que se oyera. Siempre lo mismo. Otra pasajera, de unos 20 y tantos, sacó el teléfono y empezó a grabar discretamente. No por morbo, porque ya sabía lo que venía. El aire acondicionado soplaba, pero el ambiente se sintió más denso, más pesado. La injusticia no llegó con gritos ni con insultos. Entró al avión como una corriente fría, silenciosa, que se deslizó por los pasillos, se posó sobre los hombros de los que miraban en silencio y dejó un sabor amargo que ninguno de los asistentes de vuelo parecía notar.
Marcus permaneció de pie, su bastón apenas tocando el suelo, su rostro impasible. No gritó, no discutió, solo tragó saliva, como si ya hubiera pasado por esto demasiadas veces, como si supiera que el juego no se ganaba con gritos, sino con memoria. Y él no olvidaba. Ese avión aún no había despegado, pero ya había aterrizado en una verdad incómoda. A veces, basta con cambiar de asiento para que todo un sistema muestre lo que realmente valora. La tensión no estalló. No hubo voces alzadas ni enfrentamientos abiertos. Fue algo más sutil, más inquietante, como una cuerda que se va tensando sin que nadie vea las manos que la alan. Claire Whitman no volvió a hablar. Se mantuvo en su sitio, con la espalda rígida y las manos cruzadas sobre el regazo. Aparentemente serena, pero en realidad anclada por una ansiedad que no había empezado en ese avión. Respiraba de forma entrecortada, con pausas breves, como quien intenta controlar una tormenta que nadie más ve. A veces, sin darse cuenta, apretaba los dedos hasta que se le marcaban las uñas en la piel. No era una mujer cruel. Era alguien que había aprendido a sobrevivir cerrando la puerta a explicaciones ajenas. Había perdido cosas, 2 embarazos, un matrimonio al borde del colapso y la certeza de que su cuerpo era un espacio seguro. Volaba rumbo a una cita médica que evitaba mencionar incluso a su madre. Y aunque no se lo permitiría admitir en voz alta, los aviones la hacían sentir como en una sala de espera de hospital, encerrada, sin control, atrapada entre sonidos mecánicos y relojes que parecían burlarse de su angustia. Pero nada de eso lo sabía Marcus, ni los demás pasajeros, ni el personal de vuelo. Desde su punto de vista, Claire era la mujer blanca que, pese a no tener el derecho, ocupaba su lugar, negándose a cederlo, argumentando su ansiedad como una razón para desplazar a otro. Y ese otro no era cualquiera. Era un hombre afroamericano, mayor, veterano de guerra, con movilidad reducida y el boarding pass en la mano. Marcus seguía en pie, no por terquedad, ni siquiera por orgullo. Seguía ahí porque su cuerpo lo exigía. Su rodilla no era un capricho, su asiento tampoco. En su mente resonaban las palabras de su fisioterapeuta del VA. Espacios amplios, nada de pasillos centrales por más de 1 hora, ventanilla para apoyar la pierna. Pero Jason Moore no pensaba en rodillas, pensaba en puertas que debían cerrarse, en horarios que no podían alterarse, en reportes que podía recibir si el vuelo 327 sufría un delayed boarding. Él representaba esa capa invisible de los viajes comerciales donde el tiempo pesa más que la lógica y la apariencia de eficiencia es más importante que la empatía. «Por favor, señor Hill, colabore», repitió Jason, sin alterarse, con el tono que los entrenamientos llaman neutralmente persuasivo. Fue ese momento, ese colabore, lo que empezó a llenar el ambiente de algo más denso. En la fila 11, un joven con gafas dejó de leer. En la 15, una mujer de traje se quitó los audífonos. Y más cerca, 2 pasajeros comenzaron a grabar con sus teléfonos sin decir palabra. No por amar la polémica, sino porque la intuición colectiva les dijo que aquello, esa escena silenciosa, aparentemente trivial, tenía el potencial de convertirse en algo mucho más grande. No hubo discusiones, pero el murmullo en la cabina cambió de tono. Ya no era simple incomodidad, era juicio. Era ese tipo de tensión que no se expresa en palabras, sino en respiraciones contenidas, miradas desviadas y mensajes de texto enviados en secreto. Un señor mayor está peleando por su asiento y no lo dejan. Le dieron su asiento a una mujer blanca, no se quiere mover. El avión seguía en tierra, pero emocionalmente estaba a punto de despegar. Y el odio no apareció de golpe, se filtró como el vapor por una grieta. No se dirigía con precisión, era difuso, espeso y pegajoso. Se adhería a Claire por su manera de imponerse sin ceder. Se adhería a Jason por representar el sistema que muchas veces responde con velocidad, pero no con justicia. Y se adhería a la aerolínea por la costumbre invisible pero constante de resolver rápido aunque no bien. Pero lo más inquietante era esto: el odio no era racional. Nadie conocía toda la historia. Nadie sabía que Claire llevaba semanas sin dormir bien, que el vuelo anterior casi la hizo colapsar,
o que había comprado su boleto de último minuto tras posponer esa cita médica 3 veces. Nadie sabía que Jason había tenido 2 quejas esa misma semana y que temía perder su puesto si este vuelo no salía a tiempo. Y sin embargo, eso no importaba, porque en ese instante, en ese pasillo de fuselaje cerrado, todos fueron reducidos a lo que representaban, no a lo que eran. Claire representaba el privilegio de quien impone su miedo sobre los derechos ajenos. Jason representaba una autoridad más preocupada por la hora que por la equidad. Y Marcus representaba a todos aquellos que, aun teniendo razón, son invitados a moverse, a ceder, a colaborar en nombre de la paz y la eficiencia. La cabina entera parecía contener la respiración, no por temor a una pelea, sino por una sensación incómoda, esa certeza muda de que algo injusto estaba ocurriendo y que todos estaban viéndolo, pero nadie intervenía. La injusticia no siempre grita, a veces se sienta, cruza las piernas y no se levanta. Y el odio no siempre explota, a veces simplemente se fermenta en silencio. El enojo de Marcus Hill no fue explosivo. No era de esos que enrojecen el rostro o levantan la voz. No necesitaba gestos teatrales. Era un enojo viejo, sedimentado, trabajado con años de autocontrol y que ahora se activaba no para incendiar, sino para operar con precisión. Lo sintió como un calor lento en el pecho, no ardía, presionaba, como un hierro tibio sobre una cicatriz ya cerrada. No era la primera vez que lo trataban como una molestia, como alguien que debía acomodarse por el bien de la operación, del sistema, de la eficiencia. Pero sí era la primera vez en mucho tiempo que ese sistema olvidaba a quién estaba pidiendo el favor. Porque Marcus no solo era un pasajero con boarding pass, era un veterano reconocido por la propia aerolínea a través de su programa de beneficios. Había sido invitado a eventos, usado como imagen en campañas de inclusión y, sobre todo, tenía un contacto directo que pocos sabían que existía. Sacó el teléfono de su bolsillo interior con lentitud, no como quien está a punto de grabar una denuncia viral, sino como quien activa un canal institucional. En su lista de contactos había un número que no usaba desde hacía meses, pero que había guardado con el mismo cuidado con el que se guardan documentos importantes. El nombre estaba escrito en mayúsculas: Ops Vet Desk, Robert Kent. Lo pulsó. Una, otra. A la tercera contestó una voz con el cansancio de quien ya había tenido un turno largo. ¿Kent? Robert, dijo Marcus, con tono grave pero sin una sola gota de dramatismo. Soy Marcus Hill. Estoy en el vuelo 327 rumbo a Charlotte. Mi asiento asignado fue ocupado sin autorización. La tripulación me pide que me mueva a la fila 26, aunque tengo una condición médica documentada y el boarding pass en regla. No levantó la voz, la bajó, como hacen los hombres que no necesitan impresionar, solo ser escuchados con seriedad. Del otro lado, el silencio fue inmediato. Robert Kent no era un simple coordinador, era uno de los responsables del cumplimiento normativo en incidentes de abordaje y conocía los protocolos con la exactitud de un reloj. Pero más allá del reglamento, conocía a Marcus. Recordaba su testimonio en aquel evento del Día del Veterano, su forma de hablar sin adornos, su historial limpio como pasajero frecuente. Y también conocía las implicaciones. Los procedimientos de seguridad eran claros, los asientos en la fila de emergencia, como el 12A, no podían ser asignados ni intercambiados sin autorización formal, especialmente cuando había documentación médica. Permitir un cambio por comodidad, bajo presión o por preferencia de otro pasajero constituía una violación de política interna y, más grave aún, un riesgo operativo. Robert no dudó. No te muevas, Marcus, voy a escalar esto ahora mismo. No hizo promesas, no ofreció excusas, habló como un profesional que sabe que ha sonado una alarma silenciosa. Colgó. Menos de 30 segundos después, algo cambió en la atmósfera del avión. La voz que emergió del intercomunicador no fue la habitual, no tenía el tono amable de bienvenida ni el ritmo mecánico de los anuncios de seguridad. Fue firme, directa, sin adornos. Cabina a tripulación, regresamos a puerta por incidente de cumplimiento, detengan cierre, informen a torre.
Era la voz de la capitana Linda Pérez. En cabina, las azafatas se miraron. Jason Moore, el sobrecargo, enmudeció un segundo, luego revisó su tableta con manos que ya no temblaban por estrés, sino por sorpresa. El protocolo se había activado por encima de ellos, y no desde el pasillo del avión, sino desde más alto, desde operaciones centrales. Los pasajeros sintieron el cambio sin entender del todo. El avión, que ya se encontraba en procedimiento de rodaje hacia pista, se detuvo, no con sobresalto, sino con una precisión milimétrica, como si el destino hubiera sido puesto en pausa. Desde su asiento, no, desde su lugar aún no concedido, Marcus no sonrió, tampoco celebró, solo miró por la ventanilla cercana al 12A, que seguía ocupada, y respiró hondo. No se trataba de una victoria, se trataba de un principio. Porque en ese instante, más allá de él, de Claire o de Jason, había ocurrido algo mayor. Un sistema que tantas veces silenciaba había decidido, esta vez, escuchar y moverse. No por escándalo, no por amenaza, sino por algo más difícil de conseguir, respeto. Cuando el avión regresó a la puerta de embarque, el ambiente ya no era el mismo. No se trataba simplemente de un retraso. Había una tensión distinta, casi solemne, como si la cabina entera supiera, sin necesidad de explicaciones, que algo importante estaba por resolverse. La puerta se abrió con el habitual sonido mecánico, pero lo que siguió fue todo menos habitual. 2 agentes aeroportuarios subieron primero, con chalecos fluorescentes y actitud neutra. Detrás de ellos, una mujer de rostro calmo y expresión firme. Amy Collins, supervisora de puerta, veterana de 1000 situaciones incómodas. No había gritos, no había manos levantadas, pero en el aire flotaba algo más pesado que el silencio, la expectativa. Jason Moore, el sobrecargo, fue el primero en hablar. Su rostro había perdido color y sus palabras, normalmente entrenadas para sonar tranquilas, salieron ahora con una mezcla de ansiedad y autocontrol. Fue un malentendido de asignación. La señora Whitman ocupó el asiento 12A. El señor Hill reclamó, pero por temas de tiempo intentamos reubicarlo provisionalmente. Nuestra prioridad era salir a tiempo, mantener cooperación, evitar una escalada. Amy lo escuchó sin interrumpir. Tomaba notas en una tableta, no para llenar un formulario, sino para documentar lo que ya sabía que podía escalar. Cuando terminó de oír, no lo corrigió ni lo confrontó, simplemente asintió y caminó 2 pasos hacia la fila 12. Claire Whitman no se movía. Su espalda seguía recta, pero sus hombros temblaban apenas perceptiblemente. Sostenía el cinturón abrochado como si fuera un ancla. Al ver acercarse a Amy, bajó por fin la mirada. Y entonces habló. Por primera vez, sin defensa, sin fachada. Tengo claustrofobia. No lo digo para justificar nada. Inhaló, con dificultad. Perdí 2 embarazos. Este vuelo me pone al límite. No soporto estar atrapada. Necesitaba ventana, espacio, respirar. Su voz no era dramática, era rota, como quien ya no espera perdón, solo comprensión. Amy escuchó en silencio. Su rostro no cambió, pero su mirada se suavizó, por un instante. Luego, respondió con el tono exacto que equilibra empatía y reglamento. Entiendo su ansiedad, señora Whitman, pero el asiento 12A está en fila de emergencia. Por regulación federal, solo puede ser ocupado por personas asignadas previamente y con capacidad de responder en caso de incidente. Usted no fue asignada a ese asiento y además desobedeció una reubicación legítima. Claire cerró los ojos. Sus manos seguían tensas, las uñas marcando la palma. Amy se giró entonces hacia Jason, su tono se endureció sutilmente. Y nosotros no podemos ni debemos solicitar a un pasajero con condición médica documentada que ceda su asiento por conveniencia operacional. La asignación está registrada, el boarding pass es claro. El error no fue del pasajero, fue del procedimiento. La frase cayó con el peso de una resolución. A pocos metros, la capitana Linda Pérez había salido de cabina. Ella no solía involucrarse en disputas internas, pero esta vez era diferente. Sostenía un reporte preliminar en mano, revisando los hechos como piezas de un sistema más grande. ¿Negativa a cumplir indicaciones de la tripulación?, preguntó sin levantar la voz. Amy asintió.
¿Asiento en fila de emergencia ocupado sin autorización ni validación médica?, continuó la capitana. Correcto. Linda Pérez suspiró apenas. La decisión no era personal, era protocolo. Un protocolo que ella, como comandante de esa aeronave, estaba obligada a aplicar con absoluta claridad. Entonces, no puede continuar en este vuelo. Procedan según reglamento. Reporte en bitácora. Notificación a torre. Claire tragó saliva. Sus ojos brillaban, pero no por rabia, por agotamiento emocional. Comprendía, aunque dolía, sabía que no la estaban castigando por maldad, sino por romper algo invisible pero fundamental, la confianza operativa. Jason Pérez permaneció en silencio, miraba al suelo. No lo regañaron, no lo señalaron, pero la lección fue clara y se la llevó consigo. En un sistema que tantas veces pide obediencia ciega, también hay espacio para obedecer lo justo. Claire se sentó finalmente en el 12A, no con satisfacción, sino con la calma de quien ha esperado su lugar sin perder la dignidad. No hizo comentarios, no miró a nadie con reproche, simplemente respiró. La capitana regresó a cabina, Amy se retiró. El vuelo fue declarado en demora por cumplimiento. No por fallo técnico, no por mal tiempo. Por justicia. Una justicia que no llegó con aplausos ni discursos, llegó con papeles firmados, decisiones tomadas en voz baja y un sistema que, al menos esta vez, hizo lo correcto. La resolución final no fue dramática ni espectacular, fue quirúrgica, precisa. A Claire Whitman no la escoltaron con escándalo, ni la sacaron entre suspiros de la multitud. Salió por la misma puerta por la que había entrado, con la espalda un poco más encorvada, el paso más lento, y el peso de una lección aprendida no en voz alta, sino en carne propia. Fue reubicada en el siguiente vuelo con asistencia médica autorizada y asiento en primera fila, cerca de la puerta. La aerolínea le asignó atención personalizada y una advertencia formal por incumplimiento de normas operativas. No hubo castigo ejemplar, no hubo mancha permanente, solo un registro que decía pasajera reubicada por razones de cumplimiento y seguridad. Jason Moore, el sobrecargo, no estaba obligado a decir nada más, pero lo hizo. Con voz clara desde la parte delantera de la cabina, se dirigió a todos, sin guión. Pasajeros, antes de cerrar puertas, quiero ofrecer una disculpa, en especial al señor Hill. No protegí correctamente su derecho, ni la norma que juré seguir. Hoy aprendí algo importante. Gracias por su paciencia. No lo dijo como un gesto de relaciones públicas. Lo dijo porque sabía que la dignidad no se recupera solo con reglamentos, sino con responsabilidad. Marcus lo miró con un leve movimiento de cabeza. No sonrió. No hacía falta. Finalmente se sentó en el 12A, el asiento por el que había esperado más de lo razonable. La pierna izquierda descansó con alivio. Sintió el espacio, la posición exacta del respaldo, el pequeño lujo de poder estirarse sin dolor. Pero la tensión en su cuerpo no desapareció del todo. Había ganado su lugar, sí, pero con un precio emocional que no todos podrían entender. Justo antes de que la puerta cerrara, giró la cabeza. A través de la ventanilla lateral, alcanzó a ver a Claire sentada sola en una silla metálica de la pasarela, como una figura de otro mundo, separada por una lámina de vidrio y una secuencia de decisiones que ya no se podían cambiar. No parecía molesta, ni furiosa. Estaba quieta, doblada sobre sí misma, como si por fin hubiera dejado caer el peso que llevaba escondido detrás del argumento, de la voz firme, de la prisa. Marcus dudó. Luego se levantó con cuidado, se apoyó en su bastón plegable y le pidió a Amy Collins, la supervisora, un momento, solo 2 minutos. Salió con paso lento y se dirigió hacia Claire, no para ajustar cuentas, no para hablar de normas. Se detuvo a su lado y sin levantar la voz, dijo, «No ganó nadie hoy». Claire lo miró con ojos húmedos, cansados, rotos por dentro y por fuera. Marcus continuó. Practique respiración cuadrada. 4 segundos para inhalar, 4 para sostener, 4 para exhalar, 4 para sostener de nuevo. Hizo una pausa y luego añadió, funciona, en helicópteros y también en pasarelas. Claire trató de seguir el ritmo, al principio torpemente,
luego con más control. Las lágrimas le limpiaron el rostro, pero esta vez no fueron de rabia ni de ansiedad, eran otra cosa. «Lo siento», susurró, sin buscar excusas, de verdad. Marcus la miró sin dureza, solo con humanidad. «Yo también he tomado malas decisiones con el reloj encima», respondió. «Algunas no me costaron un vuelo, otras me costaron amigos». No había juicio, solo una verdad compartida entre dos personas que, por caminos distintos, habían llegado al mismo punto: el reconocimiento de que actuar bajo presión nunca debe justificar la falta de respeto al otro. Regresó a su asiento, sin prisa. El avión ya estaba en condiciones de rodar. El capitán dio la señal. Las luces se atenuaron. A bordo no hubo comentarios sarcásticos, no hubo suspiros triunfales, solo un susurro colectivo de alivio. En los teléfonos de algunos pasajeros quedaron los videos. Esos mostrarían lo más ruidoso: un conflicto por un asiento, un avión detenido, una llamada que lo cambió todo. Pero lo que no se vería en esas grabaciones, lo que las cámaras no captan y las redes nunca viralizan, fue lo verdaderamente importante. Un supervisor que recordó que el protocolo existe para proteger, no para agilizar. Una capitana que eligió aplicar la norma, incluso si eso significaba una demora. Una mujer que por primera vez pidió ayuda sin imponerse. Y un veterano que convirtió su enojo en un acto preciso, sin ruido, solo con la fuerza de alguien que sabe lo que vale. Cuando el vuelo 327 despegó, nadie celebró, no hacía falta. Porque a veces la satisfacción no viene con aplausos, llega como aterrizan los aviones en noches sin viento, sin espectáculo, sin sobresalto, pero con la certeza de que todo, por fin, aterrizó en su lugar. Y esta vez, la justicia también.